Justo antes de comenzar, quería informarte que el podcast de Detectives de Casos Fríos ya está en vivo. Puedes encontrar un enlace a eso en la descripción debajo de este video donde se discuten en profundidad casos fríos individuales. Así que por favor revisa eso para ver si es para ti y podemos comenzar. Gracias. En la era de Internet, a menudo nos vemos abrumados con información. Tenemos las últimas noticias y actualizaciones al alcance de la mano. Y parece que tan pronto como vemos la resolución de una historia desgarradora, nos enfrentamos a otra que está sin resolver. Es fácil olvidar a todas aquellas personas que son víctimas de juego sucio, ya que hay tantos casos sin resolver por ahí. En este episodio de Detective de Casos Fríos, buscamos arrojar luz sobre varios casos antiguos cuyas víctimas nunca recibieron justicia. Joanne Elizabeth Bertha Shippen. Joanne Elizabeth Bertha Shippen nació en enero de 1888 y murió a la temprana edad de 13 años. Bertha era la hija menor de una gran familia que vivía en el pueblo de Tawita en el sur de Australia, un pequeño asentamiento agrícola alemán. El 1 de enero de 1902 los padres de Bertha se fueron por el día para visitar a la familia en Valle de Eden a 12 millas de distancia. Esa noche, sus dos hermanos menores durmieron en el granero cercano, dejando solo a Bertha y a su hermana María de 24 años juntas en la modesta cabaña de la familia. Según María, a las 10 p.m. de esa noche, se despertó para encontrar a un hombre barbudo acostado sobre su pecho. Después de una breve lucha, logró escapar de la casa dejando a su hermanita atrás. Uno de sus hermanos menores notificó al alguacil local, pero cuando regresaron encontraron a Bertha muerta. Había sido brutalmente apuñalada aproximadamente 40 veces. La investigación sobre el espantoso asesinato de la niña de 13 años fue dirigida por el médico forense local, el Dr. Ramsey Smith, y se llevó a cabo poco después del descubrimiento de su cuerpo. Había muchas sospechas alrededor de María dado que era la única testigo del hombre barbudo y la única en la casa en ese momento con Bertha. No solo esto, sino que no había evidencia de que el hombre hubiera estado en la casa o incluso de que hubiera existido. Una extensa búsqueda policial no arrojó pistas sobre la identidad del hombre ni indicios de que hubiera estado en la casa. Esto llevó a que se acusara a María. Su juicio comenzó en marzo de 1902. María fue inteligente al contratar al mejor abogado del estado, quien logró convencer al jurado de que las pruebas contra sus clientes eran circunstanciales en el mejor de los casos. El jurado tardó 2 horas en regresar con su veredicto, y finalmente se absolvió a María del asesinato de su hermana. Sin embargo, María no fue la única sospechosa en el caso de Bertha. Los medios locales especularon que su padre era responsable del crimen, debido a su conocida historia de violencia. Otros sugirieron que el novio de María de 21 años, Gustavo Nisch, era el responsable. La pareja salía desde hace un año. El padre de María, Matías Shippen, una vez disparó a Gustav hiriéndolo y dejándolo sacando perdigones de su pierna. Supuestamente también había asesinado a un comerciante ambulante, y Bertha había sido testigo de esto. Se supone que el motivo por el que Matis asesinó a su hija es que ella había amenazado con contar a las autoridades lo que sabía sobre este homicidio. Gustav tenía una coartada para la noche en que Bertha fue asesinada, pero se sospechaba que si él o María habían matado a la niña de 13 años, era porque ella podría haber amenazado con exponer la relación de la pareja a su estricto padre. Mientras tanto, se ha argumentado que Matis no podría haber hecho el viaje de 20 kilómetros a casa desde Valle de Eden, ya que estaba oscuro y el terreno era impredecible. Después de su absolución, María vivió su vida como una reclusa y nunca se casó. Era conocida como la Dama Gris, ya que vestía un vestido y sombreros de color gris, y a menudo deambulaba sin mirar a nadie. Falleció en 1919 a la edad de 41 años después de sufrir tuberculosis. El asesinato de su hermana Bertha sigue sin resolverse más de un siglo después.
El asesinato de Pisenhall. La Casa Providencia en el pueblo de Pisenhall, Suffolk, se convirtió en el telón de fondo de uno de los asesinatos más fríos de Inglaterra cuando, en 1902, una joven llamada Rosa Harsand fue brutalmente apuñalada y abandonada a su suerte. Tenía solo 22 años y estaba embarazada de 6 meses en el momento de su asesinato. El 31 de mayo de ese año, Rosa Harsand, una sirvienta en la Casa Providencia, recibió una carta anónima pidiéndole que se encontrara a las 12 de la mañana. Rose fue pero nunca regresaría. Su padre William fue a la Casa Providencia la mañana siguiente. Encontró la casa tranquila y silenciosa mientras avanzaba por ella. Cuando entró a la cocina se topó con el cuerpo ensangrentado de su hija yaciendo en el suelo de la cocina. El final de la vida de Rose había sido violento. Le habían cortado la garganta, encontraron cortes en sus hombros y pecho. Su cara y mandíbula estaban magulladas y tenía heridas en sus manos que sugerían que había intentado defenderse de su atacante. El camisón de la niña estaba chamuscado. Al principio, las autoridades pensaron que ella se había quitado la vida, o que todo había sido un accidente, que se había caído por las escaleras y se había cortado con la lámpara de aceite rota que a su vez había prendido fuego a su camisón. Sin embargo, después de investigar la habitación de Rose, encontraron la carta anónima y también se enteraron de rumores que sugerían que Rose había estado involucrada con un hombre casado. El hombre en cuestión era un clérigo en sus 30s llamado Guillermo Gardiner, que vivía con su esposa y 6 hijos. Era un anciano y director de coro en la iglesia de Rose. Según informes, los locales estaban bien conscientes del romance de la pareja que había comenzado en 1901, ya que se les había escuchado en una capilla vacía, teniendo discusiones de naturaleza sexual. Inmediatamente las autoridades se centraron en William. Ciertamente había muchas pruebas en el caso que apuntaban hacia el clérigo. Se encontró una botella de medicina rota que contenía parafina cerca del cuerpo de Rose. Se le había recetado a uno de los niños Gardiner. Se pensaba que la letra en la carta anónima coincidía con la de Guillermo, y la policía encontró un cuchillo ensangrentado en su casa, aunque él afirmó que la sangre era de conejos, no humana. Los vecinos también presenciaron un incendio en el jardín de Guillermo, después de que se cometiera el asesinato, lo que muchos creen que explica por qué nunca se encontró ropa ensangrentada en su posesión. Sin embargo, había un obstáculo para la fiscalía. La señora Gardiner respaldó la coartada de su esposo, afirmando que ambos estuvieron en la cama juntos toda la noche. Cuando la policía la confrontó, admitió que sabía de los rumores que circulaban por el pueblo sobre su esposo y Rose, pero agregó que eran completamente falsos y que William había sido absuelto por una investigación realizada por la capilla. Se descubrió que la señora Gardiner había estado despierta en las primeras horas de la mañana. Sus vecinos la oyeron despierta a través de las finas paredes. Escucharon que se retiraba a la cama alrededor de las 4 a.m. Se estima que la hora de la muerte de Rose fue entre las 2 y las 4 a.m. Esto ha llevado a muchos a creer que la señora Gardiner fue la verdadera asesina que llevó a cabo el brutal asesinato en un arranque de ira y celos, y quizás se desencadenó al descubrir que Rose estaba embarazada. Finalmente, William fue acusado y enfrentó 2 juicios. Uno en noviembre de 1902 y otro en enero de 1903. Ambos juicios utilizaron al mismo fiscal, Enrique Dickens, hijo del renombrado autor Charles Dickens, y la misma defensa. Ambas veces William mantuvo su inocencia, y ambas veces el jurado no pudo llegar a un veredicto, resultando en un juicio nulo. Aunque William estaba programado para un tercer juicio en 1903, aquellos a cargo del caso pensaron que era inútil hacerlo, que se enfrentarían al mismo resultado, y por lo tanto el clérigo fue liberado. Nunca fue formalmente absuelto, ya que no se le encontró culpable ni inocente, y muchos lugareños continuaron sospechando de él una vez que los juicios terminaron. Tras su liberación, la familia Gardiner se mudó a Londres para un nuevo comienzo. William murió en 1941 y la familia de Rosa Harsand nunca recibió justicia en el caso de asesinato de su hija. El asesinato en la estación de tren de Lince Verde. La estación de tren de Lince Verde estaba en la rama del ferrocarril del Valle de Derwent, de la ferrocarril del noreste del condado de Durham, Inglaterra.
La estación se inauguró el 2 de diciembre de 1867. Se sabía que estaba extremadamente aislada, ya que solo había un puñado de casas cerca de la estación y no mucho más. En la noche del sábado 7 de octubre de 1911, el jefe de estación de 60 años, José Wilson, fue disparado al regresar a casa después de cerrar su oficina en la estación. Joseph era viudo y conocido como un hombre respetable y tranquilo, que había llevado una vida limpia y sencilla. También tenía un gran interés en la horticultura. Era la última persona a la que alguien querría hacer daño, o eso pensaban quienes lo conocían. Aunque Joseph no murió instantáneamente, no pudo nombrar a su asesino. Según los informes, le habían lanzado arena en la cara antes de que lo mataran a tiros. El colega restante de Joseph, un hombre llamado Fred Blanco, estaba en medio de cerrar la oficina de reservas cuando escuchó los disparos. Acompañado por su amigo, los dos se apresuraron a ir al lugar donde creían que había venido el disparo. Bertha Wilson, la hija de Joseph, gritó desde su casa diciendo que habían disparado a su padre, quien se había desplomado en el porche. 4 pasajeros del último tren que había llegado también habían escuchado los disparos. Ellos también se dirigieron hacia la casa del jefe de estación, siguiendo el sonido de los disparos. Joseph fue llevado a la casa y uno de los hombres, un paramédico entrenado y hábil, aflojó la corbata de Joseph y le dio un sorbo de brandy preguntándole quién le disparó. Joseph no pudo responder. Gorgoteó antes de fallecer. Se creía que el motivo detrás del asesinato sin sentido de Joseph era el robo. Tenía la costumbre de llevar las ganancias del día a su casa, a 50 yardas de distancia, pero el día en cuestión había transportado el dinero más temprano. La búsqueda del asesino de Joseph se convirtió en una de las más grandes en la historia del noreste, con 200 oficiales utilizados en la investigación. Pero nadie ha sido nunca condenado por el crimen. El médico que realizó la autopsia de Joseph concluyó que había sido asesinado por una bala de un revólver de gran calibre. La bala fue encontrada por la policía junto con una pequeña bolsa que contenía arena. También se descubrieron huellas en el jardín, así como un pedazo de tela de lino en forma de mordaza. Dado que el área circundante estaba llena de matorrales y árboles, se sospechaba que el culpable había logrado escapar a pie, desapareciendo entre la maleza. El principal sospechoso en el asesinato era el portero de alivio Samuel Atkinson, de 25 años, y fue interrogado intensamente. 3 de 4 testigos lo identificaron como si hubiera estado rondando la estación mucho después de que él afirma haberse ido a casa. El 4.º testigo no estaba seguro, pero sintió que era posible que Samuel fuera el hombre que había visto. Samuel fue acusado del asesinato de José Wilson. Sin embargo, su abogado descubrió que a Samuel no se le había advertido durante su investigación, y por lo tanto, cualquier declaración hecha por él relacionada con su paradero o la noche en cuestión no era admisible en la corte. Debido a este error, la principal evidencia de la policía contra Atkinson no pudo ser utilizada en su juicio, y por lo tanto, no había suficiente evidencia para acusarlo del crimen. Finalmente, Samuel fue liberado. Su abogado había solicitado que se compensara monetariamente a sus clientes, ya que había soportado mucho estrés. Sin embargo, esta súplica fue rechazada. El caso de Samuel fue desestimado, y después de esto, la policía terminó sus investigaciones. Como resultado, el caso permanece sin resolver, y la familia de José nunca recibió justicia por su asesinato. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video, y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Permanece alerta y seguro, y nos vemos la próxima vez.